Estamos acá frente a Jorge Diomedes, uno de los puntos emblemáticos de la cultura montevideana. Los invitamos a conversar con Jorge Ártula, que es el referente que está frente de la librería. Y bueno, vamos a charlar con él, así que acompáñame, Lucho. Jorge, primero que nada agradecerte por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Y bueno, queremos saber un poquito a ver cómo comienza esto de Jorge Diomedes. Bueno, Jorge Diomedes empieza en realidad con otro nombre y hace 35 años. Arranqué, cosa curiosa, en un puesto de una feria con libros nuevos y leídos. Luego pasé a trabajar en un primer local que se llamó Octaedro. ¿Por qué Octaedro? Porque era el primer libro de Julio Cortázar que yo me había comprado en una feria. Me había impactado mucho Cortázar y dije, bueno, en honor a don Julio, el primer local que armé se llamó así. Luego de eso, eso estamos hablando del año 85, con la apertura democrática en Uruguay. En los años 90 arranqué en otro proyecto que era bastante más global, más complejo, con varios integrantes más, en el que logramos conseguir una casa muy grande, y esa casa, que estaba en la zona de Punta Carretas, le pusimos Patio Biarritz. Patio porque la casa tiene un patio arbolado fabuloso, y Biarritz por la zona de Villa Biarritz. Ahí arrancamos con un proyecto que mantuvo en determinado momento 25 talleres distintos, con desde Rafael Courtoisí hasta Luis Bravo, hasta Fattoruso, pasando por historia de la arquitectura, retornando por idiomas, cruzando por teatro. Tenemos 25 talleres funcionando a la vez, más presentación de libros, etc. Ese proyecto en el 2008, la famosa crisis del 2008, la dueña de la casa había fallecido, los herederos consideraron más pertinente en ese momento sería vender la casa, bueno, y hasta ahí llegamos. Entonces emigramos hacia algún otro lugar, empezamos a salir a buscar. Ahí hacemos algo que en su momento fue muy discutido, que nos vinimos a la zona del Parque Rodó. En aquel momento no había ninguna librería en el Parque Rodó, pero en mi percepción del universo era de que era increíble que no hubiese una librería en esta zona, porque en realidad vos estás en el distrito universitario de este país. Vos tenías la Facultad de Arquitectura, Ciencias de Comunicaciones, Economía, estás cerca de la Facultad de Derecho, tenías asociaciones psicoanalíticas, tenías la Cátedra Alicia Goyen a cada 1 cuadra y media, tenías el Liceo Zorrilla, tenías Facultad de Ingeniería. Entonces, en realidad era casi incomprensible que no hubiese una librería en esta zona. Entonces la apuesta fue armar local acá, y bueno, no podíamos mantener el nombre porque el otro era absolutamente específico del lugar. Entonces salimos a buscar un nombre que nos permitía movernos en la ciudad o hacia donde fuera, que no lo tuvimos que cambiar. Y ahí elegimos Diomedes. Diomedes es el héroe de la Ilíada, que es el general joven, que junto con Néstor, que es el más anciano, son los que mantienen la calma en momentos de crisis. Como veníamos de crisis en crisis, me pareció que era un valor interesante, pero en realidad lo que me había colgado mucho era con otra cosa, con el duelo frustrado suspendido, mejor dicho, con Glauco, que es un héroe troyano, que si uno lo lee rápido es que reconoce la armadura del otro, se dan cuenta que sus familias se ven lazos de hospitalidad y se terminan no solamente no batiendo a duelo, sino intercambiando las armaduras. Entonces ahí me doy cuenta que en realidad el personaje era mucho más fascinante porque implicaba muy la línea ética de Antígona. Que hay leyes que son mucho más sagradas que las leyes de los gobernantes de turno. Entonces dije, protegido por Palas Atenea, sobrevive a duelos con dioses y arriba tiene claro de que una cosa es el poder del momento del gobernante de turno y otra es lo ético. Dije, esto es un nombre con fuerza.
Es interesante eso que decís, porque tiene que ver también con estos procesos que se van dando, que vos mismo mencionás, en un tiempo bastante considerable, ¿no? 35 años. Sí. Te da un panorama no solamente de la cultura nacional, sino también de la lectura del uruguayo, ¿no? Cómo va evolucionando. Supongo que no es lo mismo el lector de los 90 que el lector del 2020. Sí, de hecho, en realidad, en algo que yo al principio no lograba entender, en el año 84, cuando yo arranqué la feria, en el año 85, cuando arrancamos con el local, obviamente se vendía una tonelada de material político, ¿no? Pero ¿cuál es el segundo tema que se vendía? Cosa curiosa, sexología. Porque hicimos un proceso muy paralelo al de la sociedad española. Obviamente la sociedad uruguaya, que es mucho más pacata, mucho más provinciana, no tuvo las características de la sociedad española, pero hubo una especie de mini destape uruguayo. Hoy lamentablemente, ayer lamentablemente falleció Alberto Restuccia. Alberto Restuccia era una bestia satánica en el momento de la apertura democrática, con esto es cultura, animal, etcétera, que es el primer tipo que se anima a debatir géneros sexuales, poner en tela de juicio un montón de convenciones y certezas que tiene la gente. Y todo eso se da en ese proceso. O sea, la gente sale, uno, a tratar de entender en qué tipo de sociedad estaba viviendo, qué fue lo que no lo dejaron leer en todos estos otros años, a recuperar su memoria, y por otro lado, a entender en esa, por ejemplo, esa cultura tan militantista que ha dejado tanto en lo público, qué es lo que estaba pasando en lo privado, qué era lo que se estaban perdiendo en lo privado. Entonces, siempre me impactó mucho esa correlación casi en la cabeza estoica del militante, de que o estaban pidiendo material sobre el general Giap y un manual de sexología, que ese tipo de cruzamiento se dio en los primeros años de los años 80 hacia los 90. En los años 90 hay un proceso fascinante, que es que la cultura explota, en el sentido que es el gran impacto de las editoriales independientes españolas. Pensá en lo que era lo que fue el fondo editorial de Editorial Anagrama, o lo que eran las revistas culturales tipo la revista El Paseante, o lo que fue y es la editorial Ciruela. Entonces, a Uruguay no solamente se leen los autores uruguayos, no solamente los bestsellers, sino que empiezan a aparecer decenas de otros temas. Entonces vos tenías desde bestiarios medievales del ciclo artúrico hasta toda la explosión del New Age, hasta todo el humor corrosivo de Tom Sharp, o todo el delirio de Bukowski. Y decías, Bukowski, qué cosa interesante, no se parecerá bastante a Onetti. Entonces, toda la literatura minimalista, Raymond Carver, ¿no? todo ese tipo, todo eso aparece en los 90, que hace un proceso absolutamente fermental, que es que se da paradójicamente cuando yo sistemáticamente empiezo a escuchar de que los jóvenes no leen nada. Pero la experiencia vital mía era que estaba lleno el local de gente menor que yo que estaba leyendo ávidamente. Entonces me llamaba mucho la atención de por qué, si yo tenía la experiencia concreta de que los jóvenes eran una aspiradora de cómo leían, ¿por qué sus mayores consideraban de que no leían? Wow. Entonces, una de las hipótesis que a mí se me ocurrió es de que habitualmente uno define a alguien culto y buen tipo si lee lo mismo que yo. Claro. Si el tipo se leyó las obras completas de Emilio Salgari, y yo también me las leí, hermanos, ya está. Ahora bien, si el otro en realidad leía, no sé, las revistas Tony D'Artagnan, y yo nunca leí las revistas esas porque era un género menor y en casa
solamente teníamos los clásicos del grupo de Constancio Vigil. El otro leía basura y yo leía literatura en serio. Entonces, habitualmente hay muchísimo... Esto es una idea que en realidad la saco de César Aguiar. César Aguiar decía que hay fenómenos, lo que no sé es imposible ver cómo nos atraviesan a nosotros. Entonces la categoría perfecta para eso era el concepto de alienación. El concepto de alienación es muy fácil. Alienados, ustedes, yo no. El otro es el otro que es un zapallo que no se da cuenta cómo está siendo manipulado y dominado y que piensa de tal casilla, de tal interés hegemónico. Yo no, porque yo soy un tipo muy listo que he leído como 4 libros seguidos y entonces... Me emancipé. Exactamente, ese es el término. Yo estoy en un pedestal, incluso más, la idea es, durante muchos años, cultura de los 60, era... incluso hay muchos chistes, era de que el tipo nunca leía los libros, pero tenía que tener de referencia a algunos autores, que era una contraseña social. Para muchas veces los coleccionistas buscan ediciones, lo que se llama intonsos, que es que antiguamente la máquina imprimía unas 8 carillas a la vez, esas carillas se iban doblando, pues se imprimían un solo pliego, se doblaban, se cosían. Perfecto. Entonces vos tenías armados el libro que tenía la característica que el lomo, vos no podías abrir definitivamente el libro porque arriba estaba pegado el papel. Entonces vos con tu cortapapel, con tu monograma, te metías supuestamente en tu biblioteca, ¿no? El patriarca, ¿no? Silencio, vos con el habano, el whisky, acá, en tu biblioteca, y te pasabas toda la tarde cortando las hojitas, ¿no? Separando los pliegos. Eso que uno diría, che, pero ¿no es más fácil antes de darle el libro a la persona guillotinarlo y sacarle de eso y ya estaba resolvida ese problema? No, porque aquel tipo tenía una ocupación que en realidad no pasaba por leerlo, sino por cortar el papel. Ok. Por otro lado, tenía la garantía de que el libro no había sido leído. Bueno, era imposible leerlo porque estaba todo pegado. Entonces, ya está. O sea, para leerlo tenías Era nuevo. Ya está. Lo gracioso es que vos entrás muchas veces en ese tipo de bibliotecas y agarrás el primero, el segundo, el 17º, el 34º y son todos intonsos. Porque los tipos los compraron y ni los cortaron. Hay una cosa que siempre me impactó mucho, que de hecho inspira una pequeña joya que se llama La Casa de Papel de Domínguez. Que fue la biblioteca privada más importante que yo he entrado, que era Biblioteca Bray. Entonces, que fue no me acuerdo si integrante del Tribunal de Cuentas o qué, que la zona de Nueva Positos armó una biblioteca de más de 25.000 libros. Biblioteca alucinante. Como él, que hacía las reuniones en ese apartamento solamente dedicado a los libros, para conservar toda esa cantidad de libros que nadie se los garroneara. Bueno, una cosa muy fácil. Toda la biblioteca está en una madera alucinante, con puertitas de vidrio biseladas, con llave. Es que la persona era claramente obsesiva. Acá hay todas unas definiciones de quién es bibliófilo, quién es bibliómano, quién es lector compulsivo. Él lo que hacía era básicamente determinar determinadas editoriales y se compraba el fondo editorial completo y los ordenaba no por temáticas, sino por el número de serie. Entonces vos encontrabas Alianza Bolsillo, que sea dicho de paso, si a mí me decís algo que vos te hayas querido comprar todo vos entero, bueno, los 1000 títulos de Alianza Bolsillo con los diseños de tapa de Hill debe haber sido una de las obras estéticas más fascinantes de la historia de la cultura del siglo XX. Pero claro, el tipo te ponía el tomito de los Egipto de Isaac Asimov al costado de Madame Bovary. O sea, no había ningún criterio de excepción del número de catálogo. El número de catálogo era 1, 2, 3, hasta el 1300 y pico que el tipo tenía. Y lo mismo había hecho con Fondo de Cultura Económica.
Entonces tenía los breviarios, que yo nunca había visto los breviarios completos, desde el 1 hasta el que más o menos había logrado comprar, todos ordenados así. ¿Qué rol ambivalente que cumplen los libros? Si vos te pones a pensar de que, creo que es en el Fedro, que es que Platón, haciéndolo hablar a Sócrates, pone todo el debate de qué van a significar los libros para el tiempo venidero, y hace un montón de admoniciones pavorosas, porque claro, la gente va a dejar de confiar en la memoria, y como ya está escrito, ya está. Pero a su vez plantea, eso fue mi lectura, de que esas letras, esos signos, van a estar sobrelegitimados. Una idea que después vos la vas rastreando y la encontrás en Emilio de Rousseau. Y yo lo que considero, especialmente por algunas vivencias que he tenido, es que yo que he vivido entre libros y que amo los libros, soy absolutamente y radicalmente consciente del peligro que implica pensar de que el universo se termina acá, o que todo el universo está solamente en los libros, o que por leer libros vas a ser buena persona. Es relativamente fácil imaginar el jefe de un campo de concentración nazi que realmente se embelesaba con Beethoven, que realmente había leído a Schiller en letra gótica y que llega a la conclusión de que sí, mátenlos a todos ellos. La biblioteca, la función que cumple es el mapa en determinado momento de tus intereses. Entonces, de que uno va avanzando en la construcción de conocimiento con una biblioteca a partir de ciertas coordenadas. Entonces, si vos leíste sobre el tema A, el autor 1, el 2 y el 3, habitualmente alguno hizo una buena descripción sobre el tema, el otro debate con este, el tercero hace alguna ampliación, pero ya claramente en debate con ellos dos. Si tú te leíste esos tres y tomas un cuarto libro y mínimamente mirás la bibliografía y la contratapa, ya sabes desde qué lugar está escribiendo, por qué está escribiendo eso, contra quién está escribiendo eso y a favor de qué está escribiendo eso. Entonces, lo que te permite una biblioteca bien armada es facilitar tu construcción del conocimiento a partir de las interpretaciones que han hecho otras personas sobre eso, esa temática. La cultura es una enorme construcción colectiva. Yo siempre atomizo con la idea de que El sabio en la Torre Marfil está buenísimo para una novela gótica, para un cuento de literatura fantástica. No existe en la realidad. El conocimiento siempre es una actividad social, antes que nada. Porque tu temática de interés está absolutamente vertebrada por las cosas que te están pasando en tu vida, o las que te pasaron, o las que puedes sospechar que te podrían llegar a pasar a ti y a tu núcleo de referencia, y a su vez es en diálogo, o en debate, o en polémica, o en antagonismo con otros. Eso es lo que te lo define como una actividad tan absolutamente colectiva. El día que cambié radicalmente y sí me colgué a partir de eso mucho con el objeto en sí, fue cuando tuve España aparta de mí este cáliz de Vallejo, que es un libro que se hace cuando la guerra civil española ya está totalmente laudada, Barcelona está por caer, y es una edición en la que un gigante latinoamericano que es Vallejo, con un prólogo de Neruda, logra decir lo que prácticamente ningún español lograba vocalizar. Y esos unos anarcos españoles, en una ciudad sitiada, que ya no había papel, los locos agarraron la ropa, las banderas de los combatientes y hacen un papel hipergrueso que es de tela, lo imprimen, obviamente la ciudad está cayendo, y los tipos aparentemente en una carreta sacan los 300 ejemplares en resma,
o sea, sin encuadernar, sin tapa, para Francia. Si vos lees la historia de la resistencia, de la dictadura, es imposible que en la tercera frase vos no tengas que meter el concepto de que Banda Oriental, Raviolo y Arca y Orelloni fueron dos personas absolutamente claves en la historia de este país para que el famoso incilio tuviese otro sentido. Entonces, como dos profesores de literatura enciclopédica, hicieron muchísimo más que un montón de otra gente, siempre me deslumbró mucho a mí. Porque incluso más, en el caso de Raviolo, era una persona que su labor cultural la conjugó con su compromiso social. Entonces, fue una persona que sistemáticamente le dio trabajo a todas aquellas personas que, por la famosa categoría A, B, C de la dictadura, jamás iban a conseguir un trabajo en ningún lugar. Entonces, los vendedores de Banda Oriental eran todas personas que habían perdido su trabajo en función de sus ideas políticas. Entonces, siempre me pareció muy interesante el caso de Raviolo, en el sentido que fue una persona que conjugó muy bien, de una forma muy coherente, muy decente, su enorme compromiso con la cultura, con la acumulación de conocimiento, con la divulgación y con el aquí y el ahora, con la gente que estaba a su alrededor. Hay algo que a mí me ha sistemáticamente deslumbrado, son dos tipos que son McLuhan y Kiyosaki. Marshall McLuhan es el tipo que perpetró una serie de libros muy bien diseñados, que son una joya de diseño, para contarte de que ya fue con la cultura escrita solamente que a lo visual. Cosa curiosa, no es una película tipo Stanley Kubrick, sino que, cosa curiosa, perpetró un libro con muy buen diseñador gráfico, ¿no? Lo cual me parece que se autorresponde, no más preguntas. Nosotros, aparte de trabajar en de los libros, tenemos algunas acciones sociales, y en una de ellas, la que sistemáticamente me marcó mucho, fue como yo recibo un mail solicitando apoyatura para actividades de lectoescritura de determinados rangos etarios. El mail muy bien redactado. O sea, cero falta de ortografía, muy claro, muy comprensivo. Le digo que por supuesto que sí, que le donamos los libros. Y asumo de que obviamente la persona que me lo escribió es una docente que está en algún proyecto en algún barrio. Le pido la dirección. Resulta que era un auténtico asentamiento en un auténtico basural de Montevideo hoy en día. Hace 2 meses que estamos trabajando en ese lugar. Esas personas en extremado nivel de pauperización, de marginación, abandonados sistemáticamente por el Estado en cualquiera de sus banderas políticas, porque eso es lo que me pareció maravilloso. Porque vos decís, que un cierto segmento en el poder deje abandonados, o sea, un cierto núcleo, entonces nunca los tenga en cuenta en la asignación de recursos, ya te vamos a votar la otra opción. Lo que me pareció mucho más interesante era cómo había un núcleo humano extremadamente extenso que por H, B, C y D, y mecanismos muy kafkianos, las ayudas nunca llegan. Incluso más, después me puse a tratar con otros amigos, a investigar un poco más qué se podía hacer para ese lugar. Y siempre hay consenso. Che, qué bueno, si usa que yo ya me escuché de ese lugar, habría que hacer algo, ¿no? Faltan 2 firmas porque en realidad eso es una tierra fiscal que en realidad pertenece a tal municipio. Pero todo eso, racionalidades muy interesantes, muy justificadas, implican de que hace décadas de que los tipos están tirados en medio de un basurero. Y ahí me pareció deslumbrante de que las mujeres, que realmente son mujeres, que armaron un proyecto para ese barrio,
para salir a conseguir recursos, lo que pidieron fue mantener la ventana abierta de que sus hijos pudieran acceder a la educación. Y no estaban pidiendo una ceibalita, estaban pidiendo libros. ¿Por qué? Porque en ese lugar, cosa curiosa, entre la humedad insoportable que tiene, por eso no hay saneamiento, es un charco, es un barrial, una computadora que te aguante, la luz, la mayor parte de las veces es de difuso origen contractual con la UTE, no hablemos del Borne con Antel, y la fibra óptica increíblemente no llega tampoco a ese lugar. Y claro, celulares sí hay, pero para eso necesitas recargarlo. Entonces, ok, no Wi-Fi. Ahí, en esa zona, cosa curiosa, no había. Los libros siguen siendo un elemento democratizador absolutamente increíble. Y que genera una experiencia humana de dignidad a esos niños que alguien, un adulto, se lo lea a su modo, de su forma, con pasión. Porque cosa curiosa, obviamente, algunos me van a decir, no, pero para eso están las maestras comunitarias. Por supuesto que están las maestras comunitarias. Que, por razones diversas entre barro y la pandemia, etcétera, no llegan. Por supuesto que está el programa, no se ejecuta. Entonces, me pareció muy fabuloso, o sea, uno por la perversidad, ¿no? O sea, la teoría dice que todo eso se puede resolver y que están hechos los caminos hacia la resolución. Ninguno funciona. El libro, que no amerita ninguna otra necesidad, aparte de saber leer y escribir más o menos, funciona inmediatamente en esa área. Entonces, ahí vos decís, qué milagro increíble que siguen siendo los libros. Cuando mirás una biblioteca clásica, tipo siglo XIX, es que el 90% de los libros son básicamente así. O sea, no tenés información ni en la portada ni en la contratapa de qué trata. Tenés que abrirlo y enterarte que dice Historia crítica de la literatura uruguaya, la influencia realista, tomo 4, Roslo. Le preguntas al librero, ¿es bueno? Excelente, soberbio. Bueno, ok, también lo llevo. Pero es a partir básicamente muchísimo más de una mediación. No es que vos entras, los mirás y de hecho tan es así que las librerías clásicas como Barreiro Ramos o incluso librerías en Chile hasta los años 90, vos no accedías directamente al libro. Los libros estaban detrás del mostrador. Vos le solicitabas a la persona que te atendía o el autor o la temática y él iba a buscar y te lo daba. Punto y aparte, muy semejante casi a lo que era una biblioteca. Es recién a partir en el cruce del siglo XX donde vos, de la mano de las vanguardias, encontrás la explosión alucinante que obviamente ya tenías en algunos de los diseños de los románticos, etcétera, pero básicamente es con las vanguardias que vos empezás a encontrar diseños de tapas que ya son una obra de arte. Del mismo modo que lo que ya existía, que eran las ediciones de lujo como objeto, tipo Montaner y Simón, tenían tapas con trabajos de arte en relieve, etcétera, en repujados, que te impactaban mucho, que pasaba a ser realmente un libro objeto. O sea, ese tipo de ediciones como la Divina Comedia, etcétera, de los grandes clásicos, ameritaban, o en los años posteriores de lo que podría ser un Martín Fierro, ameritaban ese tipo de encuadernaciones y ese tipo de diseño. Pero el libro normal, común y silvestre, prácticamente eran escasos hasta los primeros años del siglo XX los diseños de tapas llamativos. Habitualmente era una tipografía básicamente media clásica. Hace pocos días un amigo que es un genio rastreando libros, que es Carril, había encontrado el diseño de una revista dirigida por Julia Rey-Reisig, que tenía un diseño gráfico
absolutamente fascinante en 1910. Pero bueno, es vos con todo lo que es las primeras tapas de los libros de César Vallejo, etcétera, que vos empezás a encontrar esa ruptura. Esa ruptura que al principio es muy de la mano de las vanguardias y de alguna forma casi un experimento contracultural, obviamente es masificado en muy poco tiempo, y entonces vos empezás a encontrar, especialmente en el proceso, supongo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que los libros pasan a ser un objeto de consumo absolutamente masivo. Esa es la historia de Penguin, del libro de bolsillo y de la Pulp Fiction. Entonces vos empezás a encontrar los auténticos libritos para meterlo en el bolsillo, que en primera instancia habían sido pensados para que los soldados tuvieran material de lectura en la guerrera, que a su vez pasan a ser con tapas absolutamente bizarras en la percepción de uno habitualmente, pero que son en realidad un pequeño alarde de diseño, y que en realidad pasan a ser absolutamente coleccionables. Luego vos tenés lo que fue el deslumbrante impacto de la primera generación de ciencia ficción, en los años 40-50, en que hay un montón de revistas norteamericanas y publicaciones económicas que tienen diseños estrepitosamente clase B, que hoy en día pasan a ser un objeto oculto. Mientras tanto, obviamente, el diseño pasa a ser una disciplina autónoma, y bueno, al día de hoy, pero lo que a mí siempre me pareció interesante fue que el hallazgo estético de las vanguardias se dio conjuntamente con el impacto de la radio. Porque cuando apareció la radio, dijimos, ¿quién va a leer ahora? Y como que la reacción, la respuesta del campo del libro fue, bien, nosotros ahora vamos a ser mucho más visuales. A partir ya de la televisión, que también fue la otra sentencia de muerte supuestamente para los libros, todos los libros pasaron a tener artes de tapa crecientemente estudiados. Y hoy en día vos entrás en cualquier librería y puede ser que uno coincida o no con la estética, pero que es habitual, es que te fascina el despliegue de color y de forma de los libros. De hecho, hace pocos días estaba viendo algo deslumbrante, que es una librería en Shanghái, en un piso creo que 60, no, en un piso 50 de una torre, en el que en un espacio absolutamente enorme metieron un proyecto en el que hay más de 60.000 títulos disponibles, que conjuntamente esa misma cadena en otro lado había armado una librería que jugaba con el diseño de Escher. Entonces es enorme, y aparte de ser enorme, tiene un diseño absolutamente delirante, las escaleras, que reflejados en los espejos que tiene el techo, tiene una sensación de irrealidad total. Entonces, esas son las librerías hoy en China. No, te digo, para que si uno quería decir, bueno, no, o sea que no lee más nadie, bueno, te diría que los chinos están haciendo inversiones multimillonarias, delirantemente increíbles desde el punto de vista estético en libros. O sea, dormir tranquilo, porque los chinos, que son los que saben de eso, Sí. Claro. hipertecnología aplicada a la experiencia está dentro de una librería. No es que están cerrando las librerías. No, te digo. Librerías surrealistas. Claro. Entonces, todo esto es para decirte que obviamente la historia del libro está absolutamente correlacionada con el diseño. Si vos mirabas los libros medievales,
que lo que lo hace increíble, las letras capitulares, que tiene un trabajo de diseño, hasta el día de hoy te quedas deslumbrado cuando vos ves esos pigmentos que sobreviven siglos, ok. Que le podía llevar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo a una sola persona para hacer una sola obra, pasar a hacer un libro de horas o un Ars Moriendi o lo que fuese, pero que eran los libros que absolutamente sacralizados en esa sociedad, bueno, implicaban un trabajo de diseño muy increíble. Antes de cerrar, en realidad cuando entramos vimos esto, acá hay un cuadro, ¿no? Es un recuadro del observador, ¿no? Sí. En donde dice, ese titular dice: el libro es una excusa, ¿no? Es decir, ¿esa es tu frase? No, la puso la puso Andrés. Bien. Pero de todas formas, creo que refleja mucho de todo, el presente actual de Jorge Diomedes. Vos mencionaste, ese proyecto que tenés con esta gente que tiene que ver con que estás participando, pero acá se está desarrollando una obra social también, que tiene que ver, bueno, se despertó con esto de la pandemia, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Sí, en el contexto de cuando surge la pandemia, al igual que todo el resto de las personas, quedamos en estado de shock, aterrorizados. Quizás el primer diferencial es que uno haya leído tantos libros sobre diversas pestes, ¿ves? Para eso sirven los libros, que, bueno, uno podía oscilar entre la solución del Decamerón, que estaba buena, estaba interesante, pero justo teníamos algunas problemáticas diversas que le imposibilitaban. La otra era recluirte en tipo el castillo. La otra era asumir de que la peste iba a pasar. Día más, día menos, la peste va a pasar. Pía. Fue la historia de la humanidad. Siempre ha habido pestes. Otra cosa es el manejo político, psicológico, social de una peste. Pero la peste en sí viene y pasa. El problema es qué es lo que nos va a pasar a nosotros entre que la peste no pase y el día después. Entonces, lo que queda rotundamente claro es que íbamos a quedar básicamente más pobres. No solamente nosotros, sino un montón de personas más. Entonces, bueno, a partir de eso se pensó cómo podíamos hacer nosotros algo frente a eso. La primera lectura que estuvimos haciendo fue tratar de armar un sistema de comida caliente que se le entregaba a las personas sin preguntarle de dónde venían, tan solo demostrando su necesidad. 2, a eso, cambiarle el signo de la experiencia y que no fuera un signo de derrota. Por eso, aparte de una comida más completa, que incluir un postre, tenía que implicar proteínas para el día siguiente, para que la persona tuviera energías para seguir un día más. Bien, a eso luego le fuimos anexando, la fuimos complejizando un poco más y bueno, a las personas que querían también les damos un libro. Uno, básicamente como una especie de ansiolítico. A partir de eso pasaron cosas fabulosas, como gente que vino a pedir libros específicos. Y todo eso, volvemos cosa curiosa al inicio, terminó en un entramado rotundamente de que toda la cultura implica una actividad social. Esto también era un proyecto social, entonces obviamente no había contradicciones más allá de que pueda parecer raro en primera instancia. Hay una frase de García Lorca muy popularizada que plantea como entre el pan y el libro, quería el libro, renunciaba a parte del pan. Nosotros, la idea es que no tenés que renunciar a ninguna de las dos cosas, las dos son derechos inalienables. Entonces de alguna forma eso pasaba también por una visión sobre lo que son los derechos humanos reales en el aquí y en el ahora, y de que no había que mediatizarlo por ningún concepto y que bueno, había que hacer algo y ya. Entonces en realidad nosotros
desde el 15 de marzo, arrancamos con el sistema de viandas, fue uno de los primeros lugares que arrancamos, seguimos y vamos a seguir varios meses más porque, cosa curiosa, mucha gente dice, bueno, ahora ya pasó el COVID bicho, porque abrieron los shoppings. Bien, la peste en realidad no pasó. Hoy en día se sigue enfermando más gente que el 15 de marzo. Pero lo que sí pasó es que miles de uruguayos se quedan sin trabajo o con estructuras económicas extremadamente resentidas. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de articular fue que, como la librería es un espacio de encuentro de gente muy distinta, tratar de articular la buena voluntad de todos ellos y hacer un común denominador de, bueno, ayudar al prójimo. Que es un común denominador de un montón de lecturas positivas de la historia de la humanidad. Y otra historia. No me digas si sos judío, si sos católico, si sos comunista, si sos conservador, si sos colorado, si sos blanco, si sos de cabildo. ¿Querés ayudar o no? Bien, ¿querés ayudar? Bienvenido. Y a la persona que viene no le preguntamos obviamente ni cuál es su filiación religiosa ni política, y si le gusta más Peñarol que Nacional. No hace a la cuestión. Esto es a las cuestiones eternas del género humano, que bueno, es lo que te define la cultura, ¿no? Yo hace muchos años tenía un amigo extremadamente marxista que en medio de la caída del muro de Berlín me dice, esto no pasa nada, a mí lo que me tiene nervioso y que me preocupa realmente es la Ilíada. ¿Cómo? Yo en aquella época la Ilíada no estaba básicamente demasiado en mi campo. Digo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el marxismo con la Ilíada? Mucho que ver. Tu supraestructura está definida por tu infraestructura, ¿no? Según Marta Harnecker. Entonces, ¿por qué a mí me sigue emocionando la Ilíada si es de una sociedad absolutamente primitiva que no tiene nada que ver con la etapa postcapitalista que hoy estamos viviendo? Entonces, bueno, claro, esto desde el punto de vista teórico ameritaría un montón de precisiones, pero el hecho concreto es que los libros clásicos lo que te hacen es hablarte de los temas que nunca pasan. Entonces, porque siempre están. ¿Por qué? Porque hacen la definición de persona. Entonces, en todos esos esquemas, vos seguís teniendo las mismas decisiones éticas que de la época de la Torá al día de hoy no ha cambiado demasiado. Hay un rabino que era supuestamente muy famoso, que otro rabino que era envidioso de sus hipotéticos conocimientos teológicos, dice, le voy a hacer una pregunta delante de la comunidad para ponerlo en entredicho. Entonces le dice, maestro, usted que ya sabe tanto la escritura, que ha dedicado tantas décadas de su vida a leer la Torá, ¿la puede resumir en una sola frase? Claro que sí. Resume la frase, la de la Torá, en cuida a tu prójimo. Y bueno, eso es lo que básicamente hemos estado tratando de hacer nosotros, con mayor o menor acierto, es eso. Resumir toda la biblioteca en eso, cuida a tu prójimo. Jorge, muchas gracias.